En marzo de 2022, Xochitl, una joven de 28 años, enfrentó la carrera contrarreloj más silenciosa y desesperada de su vida en el corazón de la opulenta Ciudad de México. Luchar por la vida de su hijo, Mateo, que se apagaba a cientos de kilómetros de distancia. Durante casi 2 años, su existencia se había convertido en un laberinto de sacrificio, soledad y una esperanza que se desvanecía con cada llamada telefónica desde su pueblo en la Sierra de Puebla. Cada amanecer era un recordatorio de que el tiempo se agotaba, cada peso ganado era una gota de agua en un desierto de necesidad. Su rutina era un acto de negación, una máscara de serenidad, que ocultaba un pánico constante mientras cuidaba de Sofía, la hija de 7 años de su jefe, en un lujoso apartamento de Polanco. Un universo de cristal donde la mayor preocupación era una tarea escolar olvidada, o un juguete que no llegaba a tiempo. Nadie a su alrededor conocía la batalla que libraba en su interior. El peso de una condena que amenazaba con arrebatarle lo único que daba sentido a su exilio. Hasta que un susurro ahogado en la oscuridad de un pasillo, una noche cualquiera, lo cambió absolutamente todo. Pero ¿cómo puede una persona soportar el peso del mundo sobre sus hombros, sonriendo a la niña que cuida mientras su propio hijo se apaga lentamente? ¿De dónde se saca la fuerza para seguir adelante cuando cada instante es una prueba de resistencia contra la indiferencia? Antes de desvelarte cómo un gesto que nadie esperaba abrió la única puerta que aún quedaba, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó por completo esta historia. El conflicto central, el motor de cada uno de los movimientos de Xochitl, tenía un nombre y un diagnóstico devastador: cardiopatía congénita compleja. Su hijo Mateo, de apenas 5 años, había nacido con un corazón que no funcionaba como debía. Un corazón que necesitaba una intervención quirúrgica de alta complejidad, cuyo coste ascendía a casi $500,000, una cifra astronómica e inalcanzable para ella y su familia. El sistema de salud público, saturado y lento, ofrecía una lista de espera que era, en la práctica, una sentencia. Por eso, cada día, a las 4 de la madrugada, Xochitl comenzaba su peregrinaje. Dejaba su pequeño cuarto alquilado en Iztapalapa, un distrito obrero en el otro extremo de la ciudad, para embarcarse en un viaje de más de 2 horas que incluía un microbús, 2 transbordos en el metro abarrotado, y una última caminata por las calles impolutas de Polanco. Llegaba al apartamento de Ricardo, su jefe, antes de que el sol iluminara los ventanales que daban a la ciudad. Ricardo, un arquitecto de éxito sumido en su propio duelo tras enviudar 2 años atrás, apenas reparaba en su presencia. Para él, Xochitl era una pieza funcional en el engranaje de su vida. La mujer eficiente que preparaba el desayuno, llevaba a Sofía al colegio, mantenía la casa impecable y se retiraba en silencio al anochecer. No sabía su apellido, ni el nombre de su pueblo, ni que cada minuto que pasaba bajo su techo, ella estaba librando una guerra silenciosa contra la muerte. La dualidad de su existencia era una forma de tortura cotidiana. Xochitl bañaba a Sofía, una niña sana y llena de vida, y el recuerdo del cuerpo frágil de su propio hijo la golpeaba con la fuerza de una ola. Le leía cuentos sobre príncipes y castillos, mientras su mente se perdía en los informes médicos que apenas entendía, llenos de términos como cianosis y saturación de oxígeno. El cariño que sentía por Sofía era genuino, un afecto puro que había florecido en el vacío dejado por su padre, pero cada risa de la niña era también un eco doloroso de la que ya casi no escuchaba en las llamadas con su madre. Esas conversaciones telefónicas, robadas en la soledad de su cuarto de servicio o en el trayecto de vuelta a casa, eran su único vínculo real con Mateo. Su madre le contaba los detalles con una voz que intentaba ser fuerte, que el niño se cansaba más al caminar, que sus labios a veces se ponían azulados, que preguntaba constantemente cuándo volvería mamá. Xochitl escuchaba tragando las lágrimas, prometiendo que faltaba poco, que estaba trabajando muy duro para reunir el dinero. Luego colgaba y se aferraba a la única foto que tenía de él, una imagen gastada por el roce de sus dedos, donde Mateo sonreía con una inocencia que el mundo amenazaba con robarle. Ese pequeño cuarto en Iztapalapa, con la foto sobre una caja de madera que hacía de mesilla de noche, era a la vez su refugio y su celda de castigo. En el otro extremo de este universo invisible se encontraba Ricardo, un hombre fundamentalmente bueno, pero anestesiado por el dolor y aislado por el privilegio. La muerte de su esposa lo había encerrado en una burbuja de trabajo y apatía emocional.
Se levantaba temprano, se vestía con trajes caros y se sumergía en planos y reuniones hasta bien entrada la noche. Su relación con su hija Sofía se había vuelto una serie de gestos funcionales. Un beso en la frente por la mañana, una pregunta rápida sobre el colegio por la noche. Había delegado el cuidado emocional de la niña en Xochitl, sin siquiera ser consciente de ello. Para él, la niñera era simplemente la chica que ayuda en casa. Una presencia discreta y eficiente que resolvía problemas antes de que él tuviera que enfrentarlos. Le pagaba puntualmente su sueldo, un salario justo para el estándar del mercado, pero que resultaba irrisorio frente a la montaña de gastos médicos que ella enfrentaba. Nunca se le ocurrió preguntar por su vida, por su familia, por sus sueños o sus miedos. La barrera social entre ellos era tan alta y tan sólida como los muros del exclusivo edificio donde vivían. Él habitaba un mundo de plazos de entrega, presupuestos millonarios y cenas en restaurantes de lujo, completamente ajeno al hecho de que la mujer que cuidaba de su hija contaba cada peso para decidir si podía permitirse comprar fruta, o si debía guardar ese dinero para las medicinas que mantenían a su hijo con vida. Su ceguera no era malintencionada. Era el resultado de un sistema que permite que las personas vivan vidas paralelas bajo un mismo techo, sin que sus realidades lleguen a tocarse jamás. La tensión se acumulaba en los pequeños detalles del día a día, en los contrastes brutales que solo Xochitl podía percibir. Una tarde, Sofía tuvo un berrinche porque quería una tableta nueva, a pesar de que la suya funcionaba perfectamente. Ricardo, para evitar la discusión, la compró por internet en 5 minutos, gastando en un capricho el equivalente a 2 meses del salario de Xochitl. Ella observó la transacción desde la cocina, sintiendo un nudo en el estómago, mientras pensaba en la llamada del día anterior. Su madre le había dicho que el médico recomendaba un nuevo medicamento para fortalecer el corazón de Mateo antes de la cirugía, un fármaco caro que tendrían que pagar de su bolsillo. En otra ocasión, Ricardo organizó una cena para unos clientes en el apartamento. Mientras Xochitl servía vinos que costaban más de lo que ganaba en una semana, escuchaba las conversaciones sobre viajes a Europa y la compra de coches de alta gama. Tuvo que encerrarse un momento en el baño para poder respirar, para contener la rabia y la impotencia que amenazaban con desbordarla. Recordó la última vez que había estado en su pueblo, 6 meses atrás. Tuvo que vender una pequeña cadena de oro que le había regalado su abuela, su único objeto de valor, para pagar una consulta con un especialista en la capital de Puebla. Cada gesto de opulencia en esa casa era una bofetada a su realidad, un recordatorio constante de la injusticia del mundo en el que vivía. Y ella soportaba todo en silencio, con una dignidad inquebrantable, porque cualquier queja, cualquier muestra de debilidad, podía costarle el trabajo que era la única y frágil esperanza de su hijo. El tiempo se había convertido en su peor enemigo. Un reloj que avanzaba implacable con cada latido debilitado del corazón de Mateo. Las llamadas desde Puebla se volvieron más frecuentes y angustiosas. La voz de su madre, antes cargada de una fe campesina inquebrantable, ahora temblaba de miedo. «Hija, el doctor dice que no podemos esperar mucho más», le confesó una noche, con la voz rota. Mateo ya no quiere correr, se cansa solo de caminar hasta la tienda. A veces, por la noche, le cuesta respirar. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Xochitl. La cuenta de ahorros donde depositaba cada céntimo que lograba arañar de su sueldo, crecía a un ritmo desesperantemente lento. Empezó a buscar trabajos extra para los fines de semana. Limpiaba otro apartamento los sábados por la mañana, ayudaba en un puesto del mercado los domingos. Apenas dormía 4 horas por noche. El agotamiento físico era extremo, pero palidecía en comparación con la angustia mental. Se sentía atrapada en una pesadilla, corriendo en círculos mientras el destino de su hijo pendía de un hilo. La burocracia del sistema de salud era un muro infranqueable. Había presentado todos los papeles, había hecho todas las colas, había suplicado en todas las ventanillas posibles, pero la respuesta era siempre la misma: hay que esperar. Hay muchos casos antes que el suyo, pero Mateo no tenía tiempo. Xochitl lo sabía, su madre lo sabía. Y el miedo a recibir la llamada que no quería contestar, jamás se había instalado permanentemente en su pecho, oprimiéndola a cada segundo del día. La espiral de agotamiento se intensificó durante los fines de semana, que dejaron de ser un respiro para convertirse en una extensión de su condena laboral.
Los sábados Xochitl se levantaba incluso antes que en los días de semana, para limpiar un segundo apartamento en la colonia Condesa, propiedad de una pareja joven que apenas le dirigía la palabra, y se comunicaba con ella a través de notas adhesivas dejadas en el refrigerador. Allí de rodillas fregando suelos de mármol que reflejaban un estilo de vida que le era completamente ajeno, sentía el peso de cada hora extra, el olor a productos de limpieza se le impregnaba en la piel y en el alma, un recordatorio constante de su servidumbre. Los domingos los pasaba en un puesto de frutas y verduras en el mercado de Jamaica, ayudando a descargar cajas y a atender a los clientes. El bullicio, el esfuerzo físico de levantar guacales pesados y las interminables horas de pie, le dejaban el cuerpo dolorido y la mente entumecida. A veces, mientras despachaba aguacates a una familia, veía a un niño de la edad de Mateo y sentía una punzada tan aguda en el pecho que tenía que morderse el labio para no derrumbarse. Regresaba a su cuarto en Iztapalapa el domingo por la noche con el dinero de esos 2 días guardado en un sobre, una suma que se sentía a la vez vital y ridículamente insuficiente. Contaba los billetes bajo la luz tenue de una bombilla, y el cálculo mental era siempre el mismo, siempre desolador. El cansancio era más que físico, era una fatiga existencial, la de una vida vivida no para sí misma, sino como un mero instrumento para posponer una tragedia. Una tarde de martes, mientras ayudaba a Sofía con un proyecto escolar sobre el sistema solar, su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal, era su madre. Se excusó con la niña y corrió al cuarto de lavado, el único lugar donde tenía algo de privacidad. La voz al otro lado de la línea era un hilo tembloroso de pánico. Mateo había sufrido una crisis respiratoria severa esa mañana. Lo llevaron de urgencia al pequeño centro de salud del pueblo, donde el médico de turno, con más honestidad que tacto, les había dicho la cruda verdad. El corazón del niño estaba empezando a fallar. Ya no era solo una cuestión de esperar la cirugía. Necesitaba un tratamiento inmediato con un medicamento llamado prostaglandina, para mantener abierto un conducto arterial que le permitiera oxigenar la sangre. El problema era que cada ampolla costaba una fortuna, y no estaba disponible en el cuadro básico del Seguro Popular. Necesitaban comprarlo de forma privada, y lo necesitaban ya. Xochitl se apoyó contra la lavadora, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. El mundo se redujo al zumbido del electrodoméstico y a la voz quebrada de su madre suplicando por un milagro. Colgó el teléfono con una promesa que no tenía idea de cómo cumplir: «Voy a conseguir el dinero, mamá, te lo juro». Salió del cuarto de lavado con el rostro recompuesto en una máscara de calma, justo a tiempo para ver a Ricardo entrar en el salón con 2 grandes bolsas de una tienda departamental de lujo. «Le compré a Sofía el disfraz de astronauta que quería para su presentación», dijo él con una sonrisa casual, «y de paso, me compré este reloj. ¿A que está increíble?». El costo de aquel reloj, exhibido con orgullo en su muñeca, podría haber comprado el medicamento de Mateo para los próximos 6 meses. Aquella noche, la imagen del reloj de Ricardo se grabó a fuego en la mente de Xochitl. No era solo un objeto de lujo, era la materialización de la abismal distancia que la separaba del mundo en el que servía. Mientras recogía los platos de la cena y limpiaba la cocina con una eficiencia robótica, cada movimiento era un esfuerzo por contener el temblor que recorría su cuerpo. El silencio del apartamento, normalmente un bálsamo de paz al final del día, se había vuelto ensordecedor, amplificando el eco de la voz desesperada de su madre en su cabeza. Se sentía como una espectadora de su propia vida, una actriz en una obra donde su tragedia personal no tenía cabida, donde su dolor era invisible e irrelevante. La impotencia era una sensación física, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Por primera vez en casi 2 años de lucha incansable, la esperanza, esa llama terca que la había mantenido en pie, comenzó a parpadear peligrosamente. Se dio cuenta de que no bastaba con trabajar más duro, con dormir menos, con sacrificar cada gramo de su ser. Estaba atrapada en un sistema diseñado para que personas como ella nunca pudieran salir a flote. La cifra que necesitaba para salvar a su hijo no era solo dinero, era un muro, y ella estaba desarmada, golpeándolo con las manos desnudas hasta sangrar, sin lograr hacer ni una sola grieta. Al retirarse a su pequeño cuarto, Xochitl se sentó en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, durante lo que pareció una eternidad. Llamar a su madre en ese estado era lo último que quería hacer. No quería añadir más angustia a la que ya soportaba la anciana.
Pero la soledad era tan aplastante que necesitaba escuchar su voz, aunque fuera para confesarle su fracaso. Marcó el número con dedos temblorosos. Al otro lado de la línea, la voz de su madre sonaba frágil, agotada. Xochitl intentó mantener la compostura, preguntar por Mateo con un tono neutro, pero su garganta se cerró a la primera palabra. El dique de contención se rompió, y las palabras salieron en un torrente de sollozos ahogados. «Mamá, no puedo», susurró, con la cara hundida entre las manos. «No lo voy a conseguir, no hay tiempo, el dinero es demasiado». Confesó su agotamiento, su miedo, la humillación silenciosa de ver cómo el dinero que podría salvar a su hijo se gastaba en caprichos triviales ante sus propios ojos. Era una catarsis dolorosa, una admisión de derrota que llevaba meses carcomiéndola por dentro. No buscaba consuelo, solo necesitaba que alguien en el mundo supiera la verdad de su desesperación, que fuera testigo de cómo su espíritu se estaba quebrando. No sabía que, al otro lado de la delgada pared de su habitación, alguien más estaba escuchando. Ricardo por su parte no lograba conciliar el sueño. La imagen de Sofía, sonriendo con su disfraz de astronauta, se mezclaba en su mente con un vago sentimiento de inquietud, una sensación de vacío que el trabajo y las compras compulsivas ya no conseguían acallar. Se levantó de la cama y fue a la cocina a por un vaso de agua, moviéndose en la penumbra de su propio hogar. Al pasar por el pasillo que conducía al área de servicio, un sonido casi imperceptible detuvo sus pasos. Era un llanto, un lamento ahogado y contenido, que provenía del cuarto de Xochitl. La curiosidad, mezclada con una extraña punzada de preocupación, lo hizo acercarse a la puerta. No pretendía espiar, pero las palabras que llegaron hasta él, fragmentadas por la madera, fueron suficientes para helarle la sangre. Escuchó el nombre de Mateo, la palabra operación, la frase no hay tiempo. Y entonces, la frase que lo destrozó. Aquí gastan en una noche lo que yo necesito para salvarle la vida. Fue como si una venda le fuera arrancada de los ojos de golpe. De repente la mujer silenciosa y eficiente que vivía bajo su techo, dejó de ser un mueble funcional, y se convirtió en un ser humano con una historia, con un dolor que él, en su ceguera autoimpuesta, ni siquiera había sido capaz de imaginar. El impacto fue inmediato y devastador. Ricardo retrocedió de la puerta como si hubiera tocado algo al rojo vivo, apoyándose en la pared del pasillo para no caer. El mundo que había construido a su alrededor, un universo de planos, presupuestos y duelos personales, se resquebrajó en un instante. La figura de Xochitl, siempre discreta, siempre servicial, se superpuso a la de una madre luchando una batalla de vida o muerte en el más absoluto de los silencios. La vergüenza lo inundó con una fuerza brutal, una vergüenza caliente y punzante por su propia indiferencia. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había podido vivir durante 2 años, junto a una persona que sufría de esa manera sin haberse dado cuenta de nada? Cada gesto amable de ella hacia Sofía, cada comida preparada, cada rincón de la casa limpiado, adquirió de pronto una nueva dimensión. Eran actos de amor y de sacrificio extremo, realizados mientras su propio corazón se rompía en pedazos. El recuerdo del reloj que había comprado esa misma tarde le quemó en la conciencia. Se sintió miserable, un hombre rico en posesiones pero empobrecido en humanidad. Su propio dolor por la pérdida de su esposa, que había utilizado como escudo para aislarse del mundo, le pareció de repente pequeño, egoísta, en comparación con la agonía silenciosa que se desarrollaba a pocos metros de su cama. No irrumpió en la habitación, no la confrontó. El shock lo había paralizado, y una parte de él entendió que una intervención en ese momento solo añadiría humillación a su dolor. Regresó a su dormitorio en silencio, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Se sentó en el borde de su cama, en la misma postura en la que Xochitl estaba al otro lado de la pared, y miró el reloj que había dejado sobre la mesilla de noche. El objeto, que horas antes le había producido una satisfacción superficial, ahora le parecía un monumento a su propia estupidez, a su desconexión con la realidad. Pasó el resto de la noche en vela, con las palabras de Xochitl resonando en su cabeza. Mateo, operación, no hay tiempo. Cada palabra era una acusación. Se dio cuenta de que no sabía nada de ella, ni su apellido, ni el nombre de su pueblo, ni la cara de ese hijo por el que estaba dispuesta a todo. Había fallado, no como jefe, sino como ser humano.
La pregunta que lo atormentó hasta el amanecer no fue qué podía hacer, sino cómo había permitido que aquello sucediera. ¿Cómo se repara una brecha tan profunda, no solo de dinero, sino de dignidad y de reconocimiento? La noche se hizo eterna, llena de fantasmas y de una culpa que, sabía, no desaparecería con la luz del día. Al otro lado de la pared, Xochitl finalmente colgó el teléfono, sintiendo un vacío absoluto. La confesión la había dejado sin fuerzas, como si al poner su desesperación en palabras, le hubiera quitado la última capa de armadura que le quedaba. Se acurrucó en su cama, abrazando la almohada, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en estrategias, ni en trabajos extra, ni en cuentas bancarias. Simplemente se dejó llevar por el agotamiento. Las lágrimas que derramó no fueron de rabia ni de autocompasión, sino de puro cansancio. Un cansancio del alma, el de quien ha luchado hasta el límite de sus fuerzas, y siente que la batalla está perdida. Se durmió sin darse cuenta, con el rostro húmedo y el eco de su propia voz rota aún en sus oídos, completamente ajena a la revolución que su susurro desesperado había provocado en el corazón del hombre que dormía a pocos metros de distancia. Su noche terminó en la rendición, creyendo que el amanecer traería más de lo mismo, más trabajo, más silencio, más angustia. No podía saber que esa noche, en la oscuridad de aquel apartamento de lujo, el tablero de juego de su vida había cambiado de forma irrevocable, y que las reglas estaban a punto de ser reescritas por la persona que menos esperaba. El amanecer del día siguiente llegó cargado de una tensión invisible. Xochitl se levantó a la misma hora de siempre, con el cuerpo pesado y los ojos hinchados. Se vistió con su uniforme, se recogió el pelo y se preparó para ponerse la máscara de serenidad que la jornada requería. Esperaba un día como cualquier otro, quizás un poco más gris, un poco más pesado por la confesión de la noche anterior. Cuando salió de su cuarto y se dirigió a la cocina, se cruzó con Ricardo en el pasillo. Él ya estaba vestido, pero no se dirigía a la puerta para irse a trabajar. Estaba simplemente allí, de pie, esperándola. Ella bajó la mirada instintivamente, dispuesta a dar los buenos días y seguir su camino. Pero él habló primero. Xochitl, dijo, y el simple uso de su nombre, pronunciado con una gravedad que ella nunca le había escuchado, la hizo detenerse en seco. Levantó la vista y lo que vio la desconcertó. No era su ropa, ni su peinado, era su mirada. Por primera vez desde que trabajaba allí, Ricardo no la estaba mirando como a una empleada. La estaba viendo. La estaba viendo de verdad, con una mezcla de dolor, de arrepentimiento, y de una determinación que ella no supo interpretar. Algo fundamental se había roto en el silencio de la noche anterior, y ninguno de los dos sabía todavía qué se construiría sobre esas ruinas. «Háblame de tu hijo», dijo Ricardo, y esas 5 palabras pronunciadas con una calma y una seriedad que desarmaban, rompieron el frágil equilibrio que Xochitl había mantenido durante casi 2 años. Ella se quedó paralizada en medio del pasillo con un trapo de cocina en la mano, esperando el despido, la reprimenda, la confirmación de que había cruzado una línea invisible al permitir que su dolor se filtrara en aquel santuario de orden y privilegio. El miedo inicial la hizo tartamudear, negar, intentar minimizar la catástrofe que había confesado en la intimidad de su cuarto. «No es nada, señor. Disculpe si lo desperté, solo un problema familiar, todo está bien». Pero Ricardo no se movió. Se mantuvo firme, con la mirada fija en ella, una mirada que ya no era la de un jefe, sino la de un ser humano que por fin veía el abismo que los separaba y sentía el vértigo. «Xochitl, te escuché anoche, no voy a preguntarte por qué no me lo dijiste, porque ahora entiendo que yo nunca te di el espacio para hacerlo. Pero eso se acabó. Ahora por favor siéntate, y háblame de Mateo». La invitación a sentarse en uno de los caros sillones de su propio salón, un lugar que ella solo tocaba para limpiar, fue el gesto que finalmente la quebró. Se derrumbó, no en el suelo, sino en el mullido cuero del sofá, y por primera vez, dejó que el llanto fluyera libremente, un torrente de angustia, agotamiento, y un miedo tan profundo que no tenía nombre. El muro que había construido con tanto esmero, ladrillo a ladrillo de silencio, y sonrisas forzadas, se había venido abajo. Una vez que las primeras oleadas de llanto se calmaron, transformándose en un sollozo ahogado y tembloroso, Xochitl comenzó a hablar.
Y las palabras, al principio atropelladas y confusas, fueron poco a poco ordenándose, tejiendo la crónica de una lucha invisible que había durado 700 días. Le contó todo. El diagnóstico al nacer, los viajes al hospital regional en Puebla, las promesas vacías de los políticos locales, la decisión de venir a la capital como única salida. Le habló de la lista de espera del seguro público, un purgatorio burocrático donde los expedientes se acumulaban y las esperanzas morían lentamente. Sacó de su bolso una pequeña carpeta de plástico gastada, su único tesoro, que contenía cada informe médico, cada receta, cada negativa sellada por una institución indiferente. Ricardo tomó los papeles con una delicadeza casi reverencial. Mientras ella hablaba, él leía. Su mente de arquitecto, acostumbrada a desglosar problemas complejos en partes manejables, empezó a procesar la información. Vio los nombres de los medicamentos, las cifras de la saturación de oxígeno, el coste estimado de la cirugía que ascendía a una cantidad que para él era significativa, pero para ella era una condena. No interrumpía, no ofrecía soluciones fáciles, simplemente escuchaba, asintiendo, absorbiendo cada detalle, cada pausa dolorosa. Por primera vez, el problema de Mateo dejaba de ser una tragedia abstracta, y se convertía en un proyecto, un plano con un objetivo claro y urgente: salvar una vida. La vergüenza de Ricardo se fue transformando en una fría y lúcida determinación. Ya no se trataba de caridad, se trataba de justicia. El primer impulso de Ricardo fue utilizar su influencia de la manera que conocía, a través de sus contactos. Creía, con la ingenua confianza de quien siempre ha tenido las puertas abiertas, que una llamada suya podría desbloquear lo que para Xochitl había sido un muro infranqueable. Esa misma mañana, mientras Xochitl preparaba un café que ninguno de los dos probó, él se encerró en su estudio y empezó a mover sus hilos. Llamó a un viejo amigo de la universidad, que ahora ocupaba un cargo de nivel medio en la Secretaría de Salud. Le explicó el caso con urgencia, omitiendo su relación personal, y presentándolo como un asunto de vital importancia humanitaria. La respuesta al otro lado de la línea fue un jarro de agua fría. Su amigo, con una voz cansada y cínica, le explicó la cruda realidad del sistema, la falta de especialistas, la escasez de quirófanos, la interminable fila de casos igualmente urgentes. Ricardo, aunque yo quisiera, no puedo saltarme a 500 niños que están antes en la lista. El expediente de este niño es uno más entre miles. Lo lamento, pero así son las cosas. Hizo 2 llamadas más, a un diputado local y a un administrador de uno de los grandes hospitales públicos. El resultado fue el mismo, una mezcla de promesas vagas, condolencias vacías y la misma letanía burocrática. Cada "lo intentaré" era una forma educada de decir "es imposible". El fracaso fue rápido, total, y, para Ricardo, profundamente humillante. Se dio cuenta de que su privilegio tenía límites. Podía comprar relojes y coches, pero no podía comprar un atajo en un sistema colapsado. La rabia que sintió no era contra sus contactos, sino contra su propia ceguera. Había validado, de la peor manera posible, la desesperación que Xochitl había vivido durante años. Salió del estudio con el rostro sombrío, pero con una nueva claridad en los ojos. La derrota no lo había desanimado, lo había enfocado. Miró a Xochitl, que esperaba en silencio en la cocina, con el miedo a la decepción pintado en el rostro. «El plan A no ha funcionado», dijo él, con una franqueza brutal. «El sistema no va a ayudarnos. Así que pasamos al plan B». Xochitl lo miró sin entender. ¿Qué plan B podía existir? Ricardo cogió su teléfono de nuevo, pero esta vez no buscó en su agenda de contactos políticos. Abrió el navegador y buscó «Mejor cardiólogo pediátrico de México». El nombre del doctor Damián Arce apareció en la parte superior de la lista, asociado al hospital privado más prestigioso y caro del país. Sin dudarlo un segundo, marcó el número del consultorio. Consiguió hablar con su asistente, y, usando un tono de autoridad que no admitía réplica, explicó la situación y solicitó una consulta de urgencia para esa misma semana. «No me importa el coste, dígame qué necesitan para revisar el expediente de inmediato». La asistente, acostumbrada a tratar con gente poderosa, le indicó que enviara los informes médicos por correo electrónico y que esperarían la valoración del doctor. Ricardo colgó y miró a Xochitl.
Necesito que escanees y me envíes todos los papeles de Mateo. Ahora mismo. Y luego, llama a tu madre. Dile que se prepare. Si el doctor Arce acepta el caso, iremos a Puebla a por ellos. La velocidad de los acontecimientos era vertiginosa. Xochitl, que durante años solo había conocido la lentitud y el rechazo, se sintió arrastrada por un torbellino de acción. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una emoción nueva y temblorosa que apenas se atrevía a nombrar: la esperanza. La llamada a su madre fue uno de los momentos más difíciles y extraños de la vida de Xochitl. ¿Cómo explicarle que el hombre para el que limpiaba la casa, el patrón distante y ausente, se había convertido de la noche a la mañana en el ángel guardián de su nieto? Su madre, una mujer de fe sencilla y desconfianza arraigada, no lo entendió al principio. Pensó que era una broma cruel, o que su hija había perdido el juicio por la desesperación. ¿Un hombre rico de la capital? Hija, ten cuidado, esa gente no ayuda sin querer algo a cambio, le advirtió con la sabiduría cautelosa del campo. Xochitl tuvo que insistir, con la voz quebrada por la urgencia y la emoción, jurándole que era verdad, que por primera vez en mucho tiempo había una posibilidad real. Le pidió que preparara una pequeña maleta para ella y para Mateo, que tuviera a mano todos los medicamentos y que esperara su llamada. Mientras tanto, en el estudio de Ricardo, se desarrollaba una operación logística de alta precisión. Él y Xochitl trabajaron codo con codo frente al ordenador, escaneando cada página de los informes médicos, cada electrocardiograma, cada nota escrita a mano por los doctores de Puebla. Él manejaba la tecnología con rapidez, mientras ella le traducía el lenguaje de la enfermedad de su hijo, explicando qué significaba cada valor, cada síntoma, cada crisis que había presenciado. Por primera vez, no eran jefe y empleada. Eran un equipo, dos mentes unidas por un único objetivo, cada uno aportando lo que tenía. Él sus recursos y su capacidad de acción, ella su conocimiento íntimo y profundo del enemigo al que se enfrentaban. La respuesta del consultorio del Dr. Arce llegó en menos de 24 horas. Fue un correo electrónico escueto y directo. El doctor había revisado el caso y lo consideraba de alta prioridad. Podía recibirlos en 2 días. Adjuntaban una lista de análisis preoperatorios que debían realizarse, y una estimación de costes que hizo que a Xochitl se le cortara la respiración. La cifra era astronómica, mucho mayor de lo que ella había imaginado. Miró a Ricardo, con el pánico reflejado en sus ojos, pero él ni siquiera parpadeó. Perfecto, dijo, como si estuviera cerrando un negocio más. Ahora organizamos el traslado. Se puso en contacto con un servicio de ambulancias privadas, explicando la delicada condición de Mateo. Contrató un vehículo medicalizado con un paramédico a bordo para hacer el viaje de más de 2 horas desde la Sierra de Puebla hasta la Ciudad de México. Se encargó de cada detalle, desde la ruta más rápida hasta el pago por adelantado. Xochitl observaba, maravillada y abrumada, cómo los obstáculos que para ella habían sido montañas insalvables, se convertían en simples puntos en una lista de tareas que Ricardo iba tachando con una eficiencia implacable. Su fortaleza ya no era solo la de la resistencia silenciosa, se estaba transformando en una fuerza activa. Era ella quien hablaba por teléfono con el paramédico para describirle con precisión el estado de Mateo, quien coordinaba con su madre la hora exacta de la recogida, quien preparaba una lista de todo lo que el niño necesitaría en el hospital. Ya no era una víctima esperando un milagro, era la comandante en jefe de la operación de rescate de su hijo. La atmósfera en el apartamento cambió por completo en esos 2 días. El silencio opresivo fue reemplazado por el zumbido constante de la actividad, las llamadas telefónicas, el tecleo del ordenador. Sofía, con la aguda percepción de los niños, sintió el cambio de inmediato. Veía a su padre y a Xochitl juntos constantemente hablando en voz baja, mirando papeles, con una intensidad que nunca antes había presenciado. La barrera invisible que siempre los había separado parecía haberse disuelto. Una tarde se acercó a ellos mientras revisaban la ruta en un mapa y preguntó con su voz inocente: ¿Por qué estás triste, Xochi? Antes de que Xochitl pudiera responder con una de sus evasivas habituales, Ricardo se arrodilló a la altura de su hija y le explicó la situación con una sencillez conmovedora. El hijo de Xochitl, que se llama Mateo, está un poco enfermo. Y vamos a ir a buscarlo para traerlo aquí, y que los doctores lo curen.
La niña lo miró, luego miró a Xochitl, y su rostro se iluminó con una idea. Corrió a su habitación, y regresó con un dibujo hecho con ceras de colores. Era un niño sonriente con un gran corazón rojo en el pecho, rodeado de soles y estrellas. «Es para Mateo», dijo, entregándoselo a Xochitl, «para que se ponga bueno pronto». Xochitl tomó el dibujo con manos temblorosas, y las lágrimas que brotaron de sus ojos esta vez no eran de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en su pecho. En ese simple gesto infantil, en la mirada comprensiva de Ricardo, sintió por primera vez que no estaba sola. La pequeña y rota familia de aquel apartamento de lujo se había expandido para hacerle un sitio, construyendo un puente de humanidad sobre el abismo de la indiferencia. El viaje a Puebla no fue un acto de caridad, fue una declaración de guerra contra el tiempo y la indiferencia. Ricardo condujo su propio vehículo, siguiendo a la ambulancia medicalizada que había contratado, un vehículo blanco e impoluto que parecía una nave de otro mundo al adentrarse por los caminos de tierra de la sierra. Cuando llegaron, la madre de Xochitl lo recibió con una mezcla de desconfianza y una esperanza tan frágil que parecía a punto de romperse. Y entonces, Ricardo vio a Mateo por primera vez. No era un nombre en un expediente médico ni una voz lejana en una llamada telefónica. Era un niño pequeño, de ojos inmensos, y una palidez que delataba la lucha que su pequeño cuerpo libraba cada segundo. Se aferraba a la falda de su abuela, mirando con curiosidad y miedo a aquel hombre alto y extraño. En ese instante, para Ricardo, el problema dejó de ser una abstracción y se convirtió en una misión con un rostro y un nombre. Durante el trayecto de vuelta a la Ciudad de México, Xochitl no se separó de la camilla de su hijo, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de consuelo en la lengua de sus antepasados. Ricardo los observaba por el espejo retrovisor, y por primera vez en años, sintió el peso de su propia soledad, no como una carga, sino como un vacío que, de alguna manera, aquella mujer y su hijo, estaban empezando a llenar sin siquiera intentarlo. El silencio en el coche no era incómodo, era un silencio de propósito compartido, el preludio de la batalla final que estaban a punto de librar juntos. El hospital privado era una fortaleza de cristal y acero, un universo paralelo donde la eficiencia tenía un precio y los milagros se pagaban con tarjeta de crédito. Para Xochitl, que solo conocía los pasillos abarrotados y el olor a desinfectante barato de los hospitales públicos, aquel lugar parecía sacado de una película. No hubo colas, ni ventanillas con cristales opacos ni funcionarios hastiados. Una enfermera los recibió en la entrada con una silla de ruedas para Mateo, y los guió por un laberinto de corredores silenciosos y relucientes. Ricardo se encargó de todo el papeleo, firmando documentos y realizando un pago inicial que equivalía a más de 10 años del sueldo que le pagaba a Xochitl. Todo ello con la naturalidad de quien pide un café. Poco después, estaban en el consultorio del doctor Damián Arce, un hombre de mirada penetrante y manos firmes que examinó a Mateo con una mezcla de rigor científico y una delicadeza casi paternal. Habló con Xochitl directamente, explicándole el procedimiento en términos sencillos, dibujando en una libreta el pequeño corazón de su hijo, y la forma en que planeaba repararlo. Por primera vez en años, alguien la miraba a los ojos, y no veía a una campesina ignorante, sino a una madre. Le respondió a cada una de sus preguntas, validó sus miedos, y al final, le dijo las palabras que lo cambiaron todo. Está en buenas manos. Es una cirugía compleja, pero tenemos todo lo necesario para que salga bien. En ese momento, la esperanza dejó de ser una emoción temblorosa, y se convirtió en una certeza tangible. Los 2 días previos a la intervención, fueron un torbellino de análisis, pruebas y preparativos. Mateo, asustado por las agujas y las máquinas extrañas, solo se calmaba cuando su madre estaba a su lado. Xochitl no durmió. Pasaba las noches en un sillón junto a la cama del hospital, cantándole las mismas canciones de cuna que su abuela le cantaba a ella, creando una pequeña burbuja de hogar en medio de la asepsia del cuarto. Su fuerza ya no era silenciosa y pasiva, era una presencia activa y feroz, una leona defendiendo a su cachorro. Ricardo, por su parte, había reorganizado toda su vida en torno a aquella habitación de hospital. Canceló reuniones, delegó proyectos importantes y pasaba la mayor parte del día con ellos. Una tarde, trajo a Sofía. La niña, al ver a Mateo conectado a varios tubos, no mostró miedo, sino una curiosidad compasiva. Se acercó a la cama y le entregó el dibujo que había hecho días atrás.
Es para que te cures, le dijo con una seriedad impropia de su edad. Mateo, demasiado débil para hablar, le sonrió. Una sonrisa pequeña y frágil que iluminó toda la habitación. Xochitl observó la escena con lágrimas en los ojos. Aquellos dos niños, separados por un abismo de privilegios y oportunidades, se habían encontrado en el lenguaje universal de la inocencia. Ricardo, de pie junto a la puerta, sintió una punzada en el pecho. Aquella no era la familia que había perdido. Era algo nuevo, algo inesperado y frágil que estaban haciendo ante sus ojos a partir de los pedazos rotos de sus vidas. El día de la cirugía llegó con la frialdad de un amanecer de invierno. A las 6 de la mañana, un celador vino a buscar a Mateo para llevarlo al quirófano. Xochitl caminó a su lado sosteniendo su manita hasta el último segundo. Justo antes de que las puertas automáticas se cerraran, se inclinó y le dio un beso en la frente. Un beso que contenía todas las promesas, los miedos y el amor infinito de una madre. «Aquí te espero, mi amor. Sé valiente», le susurró. Las puertas se cerraron, y con ellas una parte de su mundo se quedó en suspenso. La sala de espera era un limbo de asientos de plástico color beige, y una luz fluorescente que parecía despojar a todo de color y de vida. Ricardo la guió hasta una de las sillas y se sentó a su lado. No dijo nada. No había palabras que pudieran llenar el vacío de esas horas. Simplemente estaba allí, una presencia sólida y silenciosa en medio de la tormenta. El reloj de la pared se convirtió en su único punto de referencia, un tirano cuyas manecillas avanzaban con una lentitud torturadora. Cada minuto era una eternidad, cada hora una vida entera. Para Ricardo, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su entorno, aquella espera era una lección de humildad brutal. No había nada que pudiera hacer, ningún problema que pudiera resolver, ninguna llamada que pudiera acelerar el proceso. Su poder, su dinero y su influencia eran inútiles ante la fragilidad de un corazón de 5 años. Solo quedaba esperar. Y confiar. Las horas se arrastraron, pesadas y densas. Compraron cafés que se quedaron fríos sobre la mesita. Intentaron leer revistas cuyas páginas pasaban sin ser vistas. Intercambiaron frases cortas que morían en el aire cargado de ansiedad. Xochitl sacó la foto gastada de Mateo de su bolso y la sostuvo entre sus manos como si fuera un amuleto. Sus labios se movían en una plegaria silenciosa, una conversación íntima con todas las fuerzas del universo en las que había aprendido a creer. Ricardo la observaba, y en el rostro de aquella mujer, vio el mapa de una resistencia que él apenas podía comprender. Vio los 2 años de viajes en metro antes del amanecer, las comidas saltadas para ahorrar unos pesos, las noches de llanto silencioso en un cuarto prestado. Se dio cuenta de que su intervención había sido el acto final, la llave que abrió la última puerta, pero que la verdadera batalla la había librado ella sola, durante 730 días de una guerra invisible. La vergüenza que había sentido en su apartamento se transformó en una profunda y abrumadora admiración. Él no la estaba salvando. Él estaba siendo testigo del triunfo de una fuerza de la naturaleza, una fuerza que había doblado la realidad a su voluntad a base de pura persistencia y amor. En el silencio de aquella sala de espera, el muro que los separaba no solo se había derrumbado, sino que sus cimientos se habían convertido en el suelo común sobre el que ahora se sostenían mutuamente. Pasaron 6 horas. 6 siglos. Y entonces, una figura con bata verde apareció al final del pasillo. Era el Dr. Arce. Caminaba hacia ellos con paso lento, sin prisa, con el cansancio de la batalla visible en su rostro, pero con una calma que hizo que el corazón de Xochitl se detuviera por un instante. Cada sonido de la sala de espera se desvaneció. Solo existía el eco de los zapatos del cirujano sobre el suelo de linóleo. Se detuvo frente a ellos. Xochitl se puso en pie, con las piernas temblando, preparándose para el veredicto que definiría el resto de su vida. Ricardo se levantó a su lado, poniendo una mano en su hombro, un ancla en medio del maremoto. El doctor los miró a ambos, y una levísima sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «La operación ha sido un éxito», dijo, y su voz, aunque baja, resonó en el silencio como un trueno. «El corazón de Mateo ha respondido perfectamente. Está estable y en recuperación». Las palabras flotaron en el aire durante un segundo, mientras la mente de Xochitl luchaba por procesarlas. Éxito, estable,
Recuperación. Y entonces, el dique se rompió. No fue un grito de alegría. Fue un sonido gutural, un lamento que venía de lo más profundo de su ser, la liberación de 2 años de tensión, de miedo, y de una angustia tan constante que se había convertido en parte de su respiración. Sus piernas cedieron y se habría desplomado si Ricardo no la hubiera sostenido con fuerza. Se aferró a él, y lloró. Lloró como nunca antes había llorado en su vida, con sollozos que le sacudían el cuerpo entero, lágrimas de puro y absoluto alivio. Mientras sostenía a Xochitl sintiendo el temblor de su cuerpo contra el suyo, Ricardo sintió como algo se rompía también dentro de él. El muro de contención que había construido alrededor de su propio corazón desde la muerte de su esposa, se hizo añicos. Y por primera vez en años, lloró. No eran lágrimas de pena por su propia pérdida, sino de una empatía tan abrumadora que lo purificaba. Lloró por la injusticia del mundo, por la fuerza de aquella mujer, por la vida de aquel niño que apenas conocía, y por la humanidad que había estado a punto de perder. En ese abrazo, en ese llanto compartido, ya no había un jefe y una empleada. Solo había 2 seres humanos que habían atravesado el infierno juntos, y habían salido al otro lado. En ese momento, una pequeña figura apareció en la puerta de la sala de espera. Sofía, que había estado con una amiga de la familia, corrió hacia ellos al verlos llorar. Sin entender del todo qué pasaba, pero comprendiendo instintivamente que aquel era un momento crucial, rodeó con sus pequeños brazos las piernas de su padre y de Xochitl, uniéndolos en un abrazo triple. Y allí, en medio de un pasillo de hospital estéril, bajo la luz fría de un fluorescente, nació algo nuevo, una familia improbable, forjada no por la sangre, sino por el dolor, la compasión y la prueba irrefutable de que, a veces, para reparar un corazón, primero hay que abrir el propio. La recuperación de Mateo fue un proceso lento, un delicado bordado tejido con paciencia, ciencia y un amor que ahora se manifestaba a plena luz del día. La habitación del hospital se convirtió en el primer hogar de esa nueva familia improbable. Xochitl no se separó de su hijo ni un instante, aprendiendo a interpretar el lenguaje de los monitores, a cambiar los vendajes con una pericia que asombraba a las enfermeras y a celebrar cada pequeña victoria. La primera vez que se sentó en la cama, la primera cucharada de sopa que tomó sin ayuda, la primera sonrisa clara y consciente que le dedicó tras despertar de la anestesia. Ricardo, por su parte, se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora. Llegaba cada mañana después de dejar a Sofía en el colegio, cargado no solo con comida o juguetes, sino con una calma que servía de contrapeso a la ansiedad latente de Xochitl. Se sentaba durante horas junto a la cama, a veces leyendo en silencio, otras ayudando a Mateo con un puzzle, demostrando con sus actos que su compromiso no había terminado en el quirófano. Sofía, en sus visitas vespertinas, era un torbellino de alegría. Le leía cuentos a Mateo, le enseñaba sus dibujos, y le contaba historias del colegio, creando un puente de normalidad y de infancia que era, en sí mismo, la medicina más poderosa. En ese espacio aséptico y reducido, los 4 aprendieron a convivir, a apoyarse y a redefinir los lazos que los unían, transformando el dolor compartido en un cimiento sólido e inquebrantable sobre el que empezaban a construir su futuro. El día que Mateo recibió el alta médica, marcó el final de un capítulo y el verdadero comienzo de su nueva vida. El sol de la mañana, al salir del hospital, pareció más brillante que nunca, un símbolo tangible del futuro que se abría ante ellos. Xochitl, sosteniendo a su hijo en brazos, un niño ahora sonrosado y lleno de una energía que ella creía perdida para siempre, se preparó mentalmente para el largo viaje de vuelta a Iztapalapa, a su pequeño cuarto que ahora se le antojaba una jaula. Sin embargo, Ricardo no condujo hacia el sur. Tomó una avenida principal en dirección a una colonia tranquila de clase media, un lugar de parques y calles arboladas, y se detuvo frente a un modesto edificio de apartamentos. A partir de ahora, este es vuestro hogar, dijo con una naturalidad que desarmó por completo a Xochitl. La había escuchado hablar de su sueño de tener una cocina con ventana y un pequeño balcón para poner plantas. El apartamento que había alquilado para ellos tenía ambas cosas. Al entrar, Xochitl descubrió que no estaba vacío.
Ricardo y Sofía habían pasado el fin de semana montando muebles, llenando la nevera y decorando la habitación de Mateo con un mural de estrellas que brillaban en la oscuridad. Cuando Ricardo le entregó las llaves, no lo hizo como un patrón, sino como un amigo. Mateo necesita un lugar tranquilo y limpio para recuperarse del todo. Y tú necesitas un lugar donde por fin puedas descansar. Para Xochitl, esas llaves no abrían solo una puerta. Cerraban para siempre una vida de exilio y sacrificio, y abrían la posibilidad de un futuro que por primera vez se atrevía a imaginar como propio. La dinámica entre ellos se transformó de manera irreversible, dejando atrás cualquier vestigio de la antigua relación laboral. Cuando Xochitl, por pura costumbre, intentó hablar de cómo le devolvería el dinero, o de cuándo podría volver a trabajar, Ricardo la interrumpió con una firmeza amable. Tu único trabajo ahora es cuidar de Mateo y cuidarte a ti misma. Considera todo esto no como una deuda, sino como una inversión en la familia que hemos formado. Estableció un fondo fiduciario para garantizar la educación y los futuros gastos médicos de Mateo, y le asignó a Xochitl una mensualidad que le permitía vivir con dignidad y sin angustias, eliminando así cualquier rastro de dependencia servil. La palabra gracias empezó a sonar insuficiente, vacía. La gratitud de Xochitl se manifestaba de otras formas. En la comida casera que preparaba y llevaba al apartamento de Ricardo, en la forma en que Sofía y Mateo se convirtieron en hermanos inseparables bajo su supervisión, y en la paz que su presencia traía ahora a la vida de todos. Los fines de semana los cuatro hacían planes juntos. Iban al parque, al cine, a museos para niños. Dejaron de ser dos unidades familiares separadas por un abismo social para convertirse en un único núcleo heterogéneo y extraordinario. Unido no por la sangre, sino por la elección consciente de cuidarse los unos a los otros. Ricardo no había contratado a una niñera. Había encontrado sin buscarla, la pieza que le faltaba a su propia familia rota. Y Xochitl no solo había salvado a su hijo. Había encontrado un lugar en el mundo donde por fin podía ser simplemente ella misma. La transformación de Ricardo fue la consecuencia más profunda y silenciosa de toda esta odisea. El arquitecto exitoso, encerrado en su torre de marfil de trabajo y duelo, se desmoronó para dar paso a un hombre nuevo. Empezó a delegar responsabilidades en su estudio, a rechazar proyectos que lo obligaban a viajar y a apagar el teléfono a las 6 de la tarde. El tiempo que antes dedicaba a planos y reuniones, ahora lo invertía en cosas que había olvidado que importaban. Aprendió a hacer el desayuno favorito de Sofía, se sentó con ella a hacer los deberes cada tarde, y redescubrió la risa de su propia hija, un sonido que su dolor había ahogado durante demasiado tiempo. La experiencia con Mateo le había enseñado una lección brutal sobre la fragilidad de la vida y la tiranía del tiempo perdido. Empezó a hablar de su difunta esposa con Sofía, no desde la pena, sino desde el recuerdo agradecido, compartiendo anécdotas y mirando fotos antiguas, permitiendo que su memoria se convirtiera en una presencia cálida en lugar de una ausencia dolorosa. El apartamento minimalista y frío de Polanco comenzó a llenarse de vida. Los dibujos de los niños cubrían la nevera, los juguetes se esparcían por el salón, y el silencio fue reemplazado por el eco de las risas. Ricardo comprendió que el éxito no se medía en metros cuadrados construidos ni en premios de arquitectura, sino en la capacidad de estar presente. Al salvar a Mateo, no solo había recuperado su humanidad, había aprendido por fin a ser padre. Liberada del peso aplastante de la supervivencia, Xochitl floreció. La fuerza que siempre había poseído, esa resistencia silenciosa que la había mantenido en pie contra todo pronóstico, ahora tenía un propósito más allá de la lucha. Se convirtió en una experta en la condición de Mateo, leyendo libros de medicina, hablando de tú a tú con los doctores, y diseñando un riguroso programa de rehabilitación en casa que aceleró su recuperación. Pero su renacimiento no se limitó a su rol de madre. Con la seguridad económica y la paz mental que nunca había tenido, desempolvó sus propios sueños olvidados. Se matriculó en un curso de enfermería online, estudiando por las noches cuando Mateo ya dormía. Descubrió que tenía un talento natural para el cuidado, una empatía y una inteligencia práctica, que la convertían en una estudiante excepcional. Su voz, antes un susurro temeroso, adquirió una nueva firmeza. Ya no bajaba la mirada al hablar. Miraba a la gente a los ojos, con la confianza de quien ha enfrentado a la muerte y ha vencido.
Dejó de ser la sombra invisible que se movía por los márgenes de la vida de otros, para convertirse en la arquitecta de su propio destino. Su historia ya no era una de sacrificio, sino una de empoderamiento, la prueba viviente de que la dignidad no es algo que se otorga, sino algo que se reclama. Un año después, en una tarde soleada en el Parque México, la escena era un retrato de una felicidad conquistada a pulso. Mateo, con una pequeña cicatriz casi invisible en el pecho, corría detrás de una pelota, su risa resonando entre los árboles, una risa fuerte, sana, milagrosa. Sofía lo perseguía, ambos cómplices en los juegos y secretos de la infancia. Sentados en un banco, Xochitl y Ricardo los observaban. No hablaban mucho, no lo necesitaban. Entre ellos existía una comprensión que trascendía las palabras, el vínculo indestructible de quienes han compartido una trinchera. Él ya no era el patrón ciego, y ella ya no era la empleada desesperada. Eran familia. Aquella tarde en el hospital, Ricardo había entendido que el verdadero lujo no residía en los muros de su apartamento, sino en el valor de un alma que lucha en silencio. Y al ver la sonrisa de Xochitl, una sonrisa por fin libre de pena, descubrió la lección más importante de su vida. Que a veces, para sanar tu propio corazón roto, primero debes ayudar a reparar el de alguien más. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria, y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por acompañarnos. La historia de lo que ocurrió en aquel apartamento de Polanco no se quedó contenida entre sus muros. Se convirtió en un legado silencioso, una onda expansiva de humanidad que alteró sutilmente el ecosistema de quienes los rodeaban. Empezó con pequeños detalles que la gente notaba sin entender del todo su origen. El portero del edificio, que veía a Ricardo salir a tiempo para llevar a su hija al colegio, con una sonrisa que había estado ausente durante años. Los otros padres en la escuela, que presenciaron cómo el arquitecto distante se convertía en un voluntario activo en los eventos escolares. Los colegas en su firma, que observaron cómo su enfoque se desplazaba de los proyectos más lucrativos a aquellos con un mayor impacto. La historia de Xochitl y Ricardo, aunque nunca se contó en voz alta en su totalidad, se convirtió en una especie de leyenda urbana en su círculo más cercano, un poderoso recordatorio de que las barreras más imponentes no son las económicas, sino las de la indiferencia. Su viaje demostró que, a veces, para reconstruir un mundo, basta con tener el valor de mirar de verdad a la persona que tienes al lado, de escuchar el dolor que se esconde detrás de su silencio, y de atreverse a preguntar, ¿en qué puedo ayudar? El doloroso pasado de Xochitl no se convirtió en una cicatriz que ocultar, sino en el mapa que guiaría su futuro. Con una determinación forjada en el fuego de la desesperación, completó sus estudios de enfermería, no como un simple cambio de carrera, sino como la aceptación de una vocación. Su experiencia le había otorgado una credencial que ninguna universidad podía ofrecer, la de la empatía radical. No buscó trabajo en las clínicas privadas de lujo que ahora podía permitirse. En su lugar, se unió a una organización no gubernamental que ofrecía apoyo a familias de comunidades rurales que, como ella, llegaban a la capital perdidas en el laberinto burocrático y médico. Se convirtió en una traductora, no solo de idiomas, sino de realidades. Cuando se sentaba frente a una madre de la Sierra de Guerrero, con los mismos ojos asustados que ella tuvo una vez, sus palabras tenían un peso sanador. Yo he estado donde tú estás ahora. Sé lo que es sentir que el mundo se derrumba. Pero déjame decirte algo, no estás sola. Vamos a encontrar un camino. Xochitl transformó su trauma en un puente, su sufrimiento en un servicio. Su legado no era solo la vida salvada de su hijo, sino la cadena de esperanza que ahora extendía a todos aquellos que, como ella, un día creyeron que estaban condenados a luchar en la más absoluta soledad. Para Ricardo la transformación fue igualmente profunda, aunque se manifestó de manera diferente. Comprendió que su privilegio no era un escudo para aislarse del dolor del mundo, sino una herramienta con una inmensa responsabilidad. Vendió el apartamento de Polanco, un lugar que según sus propias palabras, tenía más metros cuadrados que alma, y se mudó con Sofía, a una casa más cálida y funcional en el mismo barrio donde ahora vivían Xochitl y Mateo. Con una parte significativa de sus ahorros, estableció una pequeña fundación a la que llamó Fondo Mateo.
un recurso de emergencia diseñado para sortear la burocracia y cubrir los costes iniciales de cirugías pediátricas urgentes para familias de bajos recursos. Su enfoque no era caritativo sino estratégico. Utilizó su mente de arquitecto para diseñar un sistema ágil y eficiente que eliminaba las esperas que casi le costaron la vida a Mateo. Su firma de arquitectura también cambió. Creó una división pro bono, dedicando el 10% de su tiempo a diseñar espacios comunitarios, una pequeña clínica en Iztapalapa, la renovación de un comedor infantil, un parque en una zona olvidada. Su legado fue la prueba tangible de que el éxito no se mide por lo que uno construye para sí mismo, sino por los cimientos que ayuda a levantar para los demás. La lección principal que emana de esta odisea no es una fábula sobre la bondad de un hombre rico ni la resistencia de una mujer pobre. Es una lección mucho más universal y contundente sobre la visibilidad. La tragedia de Xochitl no comenzó con el diagnóstico de su hijo, sino con la invisibilidad a la que fue sometida durante 700 días. Era una sombra que limpiaba, cocinaba y cuidaba, una función en lugar de una persona. Su historia nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Vivimos rodeados de personas cuyas batallas internas desconocemos por completo, cuyas vidas enteras se desarrollan en silencio a pocos metros de la nuestra. La experiencia de Ricardo y Xochitl demuestra que la empatía no es un sentimiento pasivo sino una acción deliberada. Es la decisión de detenerse, de escuchar más allá de las palabras, de ver al ser humano que hay detrás del uniforme, del cargo o de la función social. Nos enseña que el gesto más revolucionario en un mundo desconectado es, simplemente prestar atención. Porque en esa atención reside el poder de desmantelar prejuicios, de construir puentes y en última instancia de cambiar el curso de una vida. La historia de Xochitl, Ricardo, Mateo y Sofía, no es un final feliz, sino un comienzo justo. Es la prueba de que las familias no siempre están definidas por la sangre, sino por las elecciones que hacemos y los corazones que decidimos cuidar. Su viaje nos recuerda que los muros más altos no están hechos de ladrillo y cemento, sino de la indiferencia que nos permitimos sentir cada día. Si esta historia te ha recordado que debes mirar más de cerca a las personas que comparten tu mundo, ver al individuo detrás del rol que desempeña, entonces nuestro propósito se ha cumplido. Comparte este mensaje para que más historias invisibles puedan salir a la luz. Suscríbete y únete a nosotros en la convicción de que un solo momento de verdadera conexión humana tiene el poder de cambiarlo todo. Gracias por escuchar.